Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor los bendiga. Bienvenidos, de verdad, de todo corazón, bienvenidos a estas lecturas devocionales. Soy Juan Carlos Barahona González. Es un privilegio, amados hermanos, que podamos estar ya pues más de 30 días compartiendo juntos estos tiempos devocionales. Muchísimas gracias por sus oraciones, por su apoyo. Es una bendición para mí también saber que esto está siendo de edificación para otras vidas. Compartan estos tiempos, que edifiquemos muchísimas más vidas, que el Señor extienda su reino en muchísimos corazones. Amados hermanos, y hoy vamos a leer un versículo que se encuentra en Cantar de los Cantares, un libro del Antiguo Testamento. Hoy va a llevar como subtítulo este devocional, esta lectura devocional, y el título va a ser el siguiente: Palabras de vida eterna. Antes de leer este versículo que se encuentra en Cantar de los Cantares 1:7, quisiera darles la siguiente información. Este libro, cuando nosotros escuchamos versículos, son como románticos, como poéticos, como expresando el amor de un hombre hacia una mujer. Y tal vez muchos no saben, no tienen esta información, quién lo escribió, por qué se expresa así la Biblia, de qué se trata. Y entonces por eso quisiera darles esta breve información. El libro Cantar de los Cantares fue escrito por el rey Salomón, aquel rey del pueblo de Israel que gobernó después de el rey David. De hecho, pues Salomón es hijo del rey David, gobernó después de su padre. Otra cosa que quería decirles es que este libro, Cantar de los Cantares, tiene un tema general, tiene un tema y un propósito. Vamos a hablar primero del tema principal de este libro. El tema es la unión y comunión de amor entre Jesucristo y su iglesia. Por eso expresa mucho amor, mucho verso, mucho romanticismo este libro Cantar de los Cantares, porque expresa el amor que Jesucristo tiene por su iglesia. Ese es el tema principal que vamos a encontrar en todo este libro. Ahora, ¿cuál es el propósito de este libro? El propósito es despertar los afectos de los creyentes, es decir, de su amada iglesia, para que busquen tener una comunión experiencial con su Rey, con el Señor Jesucristo. Un tiempo, una comunión experiencial, es decir, que experimentemos nosotros el verdadero amor de nuestro Rey, de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de Jesucristo. Con esto en mente, hermanos, vamos a las Escrituras para que el Señor nos hable hoy profundamente a nuestro corazón, ya que nosotros somos su iglesia, su amada iglesia. Entonces, recordarles que este devocional lleva como subtítulo Palabras de vida eterna. Hermanos, sin más preámbulo, vamos a las Escrituras. Dice entonces Cantares 1:7 lo siguiente: Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había yo de estar como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Eso dice la palabra del Señor. Prestemos atención. Estas palabras expresan el deseo del creyente por el Señor Jesucristo y sus ansias de comunión permanente con Él. ¿Dónde apacientas? Dice el texto. ¿En tu casa? Entonces iré allí, si allí puedo hallarte. ¿Estás en la oración privada? Entonces oraré sin cesar, dice el creyente. ¿Estás en la palabra? Entonces la leeré diligentemente. Señor, ¿estás en tus ordenanzas? Entonces andaré en ellas de todo corazón. Dime dónde apacientas, porque donde tú quieras que tú estés, porque donde quiera que tú estés como pastor, allí yaceré yo como tu preciosa oveja. Pues nadie sino tú mismo puede suplir mis necesidades, todas mis necesidades.
No puedo vivir satisfecho lejos de ti, mi Señor. Mi alma tiene hambre y sed del refrigerio de tu presencia. ¿Dónde cesteas al mediodía?, dice el texto. Porque ya sea al amanecer, ya sea al mediodía, mi único descanso debe estar donde tú y tu amado rebaño están. El descanso de mi alma debe ser un descanso otorgado por pura gracia. Y esto solo puede hallarse en ti. ¿Dónde está la sombra de aquella roca? ¿Por qué no habría de reposar yo debajo de ella? ¿Por qué habría yo de estar como vagando tras los rebaños de tus compañeros? Dice el texto, Cantares 1:7. Tú tienes compañeros. ¿Por qué no debería yo ser uno de ellos? Satanás me dijo que yo soy indigno. Es cierto. Yo siempre fui indigno, pero sin embargo, tú me has amado en todo tiempo y porque me has amado, mi indignidad no puede ser un impedimento para que tenga ahora comunión contigo. Es cierto que soy débil en la fe y propenso a caer, pero esa misma debilidad es la razón por la que yo debería estar siempre donde tú apacientas tu majada para que pudiese ser yo fortalecido y preservado en seguridad junto a aguas de reposo. ¿Por qué debía yo apartarme? No hay razón para ello. En cambio, hay 1001 razones por qué no me apartaré, pues Jesús me invita a ir a Él. Y si Él se aparta un poco, es solo para hacerme apreciar más su presencia. Ahora que estoy afligido y angustiado por estar apartado de Él, Él me guiará de nuevo a aquel abrigado rincón donde las ovejas de su dehesa están protegidas del sol abrasador. Eso es lo que nos enseña en esta ocasión, en esta mañana, nuestro hermano Charles Spurgeon en este sencillo devocional. Al escuchar estas frases, estos textos que hemos leído acerca de cómo esta ovejita, ¿verdad?, cómo se iba a apartar de su Señor, se da a entender que el creyente no quería estar lejos de su amado, lejos de su Señor. Y a medida que iba leyendo, venía a mi mente este pasaje que se encuentra en Juan capítulo 6. Y quisiera que comentemos un poco acerca de este pasaje. Juan capítulo 6. Prestemos atención. Sobre todo para culminar con un texto. En el capítulo 6 de los Evangelios, en el Evangelio de Juan, el Señor está hablando acerca de la alimentación de los 5,000. El Señor está hablando a sus discípulos y ellos se quedan asombrados al ver que el Señor anda sobre el mar. El Señor se da cuenta que mucha gente le está buscando. El Señor les da el mensaje y les dice, ¿verdad?, entre varias cosas que les dice, Él les está diciendo: yo soy el pan que descendió del cielo. Los discípulos y sobre todo los religiosos estaban asustados de sus enseñanzas y de sus doctrinas, porque Él les estaba diciendo lo siguiente. Y el Señor Jesucristo les dice en el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Estos religiosos estaban asustados y muchos gentiles también se asustaban porque pensaban que el Señor estaba hablando del canibalismo. Ellos pensaban que el Señor estaba hablando de manera literal de comer su carne y de beber su sangre. Ellos estaban quedándose ofendidos. Más adelante, cuando el Señor les dice que Él tiene palabras de vida eterna, Él les dice lo siguiente, y este es ahí, ¿verdad?, lo que hace que ya los que lo seguían, sobre todo los religiosos, los que esperaban ver solamente algún fallo, alguna caída del Señor, estos ya, ¿verdad?, para ellos esta fue la gota que derramó el vaso. Cuando el Señor dice lo siguiente en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creerían y quién le había de entregar. Versículo
65 les dice el Señor, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y aquí mis hermanos, quiero enlazar este versículo que voy a leer con lo del tiempo devocional. Aquí vamos a hacer, ¿verdad?, esta conexión. El Antiguo Testamento y lo que hemos leído en Cantar de los Cantares con el capítulo 6 de Juan. Leímos en el devocional cómo esta ovejita, ¿verdad?, quería estar bajo la protección, quería estar incluida, ¿verdad?, y cuidada en el rebaño del buen pastor. Y el Señor Jesucristo, al ver que todos estos se enfadaban y se marchaban y ya no querían seguirle, suelta la siguiente frase a sus discípulos. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Fue contundente lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Y me encanta, hermanos, la sencillez, pero al mismo tiempo la fe, la firmeza con la que Pedro responde a su Señor. Respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oh, hermanos, eso tiene que estar también en nuestros corazones como creyentes. Nuestra respuesta tiene que ser esa en esta mañana, nuestro Señor. Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amados hermanos, las palabras del Señor, el Evangelio del Señor Jesucristo, ha venido, hermanos, sí con palabras. Dios ha usado hombres que nos han predicado el Evangelio. Dios ha usado hombres sencillos, hombres con debilidades también, pero que nos predicaron el Evangelio y el Evangelio vino con poder a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Evangelio no son solo palabras. El Evangelio son palabras de vida eterna. Viene con poder del Espíritu Santo. Viene con poder de lo alto. Por eso penetra, transforma nuestras vidas. Penetra y corta, ¿verdad? Y discierne las intenciones de nuestros corazones. Y nos vuelve al Señor Jesucristo. Nos da esa vida nueva que tanto la buscábamos y buscábamos en otras cosas, en otras fuentes y no la encontrábamos. Pero viene el Señor con esas palabras de vida eterna, nos da vida nueva, nos da un verdadero propósito, un verdadero sentido de vida. Y nosotros somos pues aquí como Pedro, ¿verdad? Que decimos, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Meditemos y pensemos un poco, amados hermanos, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros si el Señor no nos hubiese dado estas palabras de vida eterna, si no nos hubiese atraído con su gracia, si no hubiese mandado a sus discípulos a buscar esta mies que estaba perdida? Hermanos, nosotros somos las ovejitas del buen pastor y como ovejitas halladas, como ovejitas obedientes, vivamos una vida que agrade a Dios. Vivamos una vida que sea coherente con la fe que nosotros profesamos. El Señor Jesucristo para nosotros es verdadera comida y verdadera bebida. Y cuando nosotros, ¿verdad?, experimentamos ese precioso amor de Cristo por sus ovejitas, queremos estar, hermanos, nosotros cobijados bajo, como decía, ¿verdad?, como culminaba el tiempo devocional con esta frase. Prestemos atención. Ahora dice que estoy afligido y angustiado por estar apartado de Él. Él me guiará de nuevo a aquel abrigado rincón donde las ovejitas, dice, de su dehesa están protegidas del sol abrasador. Debajo del Señor Jesucristo nosotros estamos protegidos. Protegidos de todos los enemigos, hermanos, que nos rodean, los enemigos de nuestra propia alma, que muchas veces nos quieren hacer retroceder. Nuestro enemigo, ¿verdad?, el príncipe de este mundo, que viene con sus argucias, con sus mentiras, con sus calumnias y nos quiere hacer retroceder. El mundo con sus filosofías, con sus tentaciones, pero el Señor nos guarda. ¿Por qué? Porque nos ha regalado a nosotros palabras de vida eterna. Meditemos en estas palabras, amados hermanos, y seamos ovejitas sencillas y obedientes que siguen al buen pastor, al Señor Jesucristo. Amados hermanos,
Mañana les espero en un siguiente tiempo devocional. Les animo, compartan estas reflexiones con otros hermanos y edifiquemos el reino de nuestro Señor Jesucristo en muchas otras vidas. Mañana nos vemos, hermanos. Que el Señor los bendiga.